Hare Krishna, muy buenos días queridos devotos, devotas. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, las glorias de Gayendra, texto número 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gunarani Changna Chidusmapaya Takshobhavispurjita Manasaya Naiskarmya Bhavena Vivarjita Gama Swayam Prakashaya Namaskaromi. Traducción y significado por Srila Prabhupada aquí. Mi Señor, como el fuego en la madera Arani, tú y tu ilimitado conocimiento permanecéis cubierto por las modalidades de la naturaleza. Tu mente, sin embargo, no presta atención a las actividades de esas modalidades. Las personas de conocimiento espiritual avanzado no están sujetas a los principios regulativos que se dictan en las escrituras védicas. Esas almas avanzadas son trascendentales y por ello tú apareces personalmente en sus mentes puras. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. En el Bhagavad Gita, capítulo 10, texto 11, se dice: Teshang evanukam partam aham ajnanayantama nasayami atma bhava esto jnanadipena vashvatam. Al devoto que lleva los pies de lotos del Señor en el corazón, el Señor le da iluminación espiritual, Jnana-dipa, mostrándole desde dentro su misericordia especial. Ese Jnana-dipa se compara al fuego oculto en la madera Arani. En el pasado, cuando se celebraban sacrificios de fuego, los grandes sabios no encendían el fuego directamente, sino que lo invocaban en la madera Arani. Del mismo modo, todas las entidades vivientes están cubiertas por las modalidades de la naturaleza material y solo la suprema personalidad de Dios puede encender el fuego del conocimiento en aquellos que le acogen dentro del corazón. Savaimana Krishna Padaravindayo. Cuando alguien acepta sinceramente los pies de lotos de Krishna, que está dentro del corazón, el Señor erradica de esa persona toda ignorancia. De inmediato, por la misericordia especial del Señor Supremo, la persona puede entenderlo todo correctamente con la antorcha del conocimiento y alcanza la autorrealización. En otras palabras, desde el punto de vista externo, es posible que el devoto no posea una gran cultura, pero gracias a su servicio devocional, la Suprema Personalidad de Dios le ilumina desde dentro. ¿Qué ignorancia puede haber en alguien a quien el Señor ilumina desde dentro? Por lo tanto, los mayavadis no están en lo cierto cuando afirman que la senda devocional es para personas incultas o poco inteligentes. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunaistatra samasate shuraha. El devoto puro del Señor
El devoto puro del Señor Supremo manifiesta de forma natural todas las buenas cualidades. Ese devoto está por encima de las instrucciones de los Vedas. Es un Paramahansa por la misericordia del Señor y sin necesidad de dedicarse al estudio de todas las escrituras védicas. El devoto se vuelve puro y se ilumina. El devoto dice por consiguiente: oh mi Señor, yo te ofrezco mis respetuosas reverencias. Texto número 17. Yo que no soy más que un animal, me he entregado a ti, que eres supremamente liberado. Ciertamente, tú me liberarás de esta peligrosa situación. En verdad, puesto que eres extraordinariamente misericordioso, estás constantemente tratando de liberarme. Mediante tu aspecto parcial, Paramatma, tú estás en el corazón de todos los seres encarnados. Eres famoso por ser conocimiento trascendental directo y eres ilimitado. Yo te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, la suprema personalidad de Dios. Texto significado por Srila Prabhupada. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura ha comentado las palabras Brihate Namaste, Brihate Sri Krishnaya. La suprema personalidad de Dios es Krishna. Existen muchas tatuas, Vishnu tatuas, Jiva tatuas y Shakti tatua, pero por encima de todos se encuentra el Vishnu tatua, que es omnipresente. Ese aspecto omnipresente de la suprema personalidad de Dios se explica en el Bhagavad Gita 10:42, donde el Señor dice: Atabhahunaitena kingyatena tavarjuna vistavyaham idam krishnan ekansena estito yagat. Pero, ¿qué necesidad hay, Arjuna, de todo este conocimiento detallado? Con un solo fragmento de mí mismo, yo penetro y sostengo todo este universo. Krishna dice, por lo tanto, que su representación parcial Paramatma mantiene todo el mundo material. El Señor entra en cada universo como Garbhodakasayi Vishnu para después expandirse en Kshirodakasayi Vishnu y entrar en el corazón de todas las entidades vivientes e incluso en los átomos. Andantara esta paramanu chayantara todos los universos están llenos de átomos y el Señor entra no solo en el universo sino también en los átomos. Así el Señor Supremo, en su aspecto de Vishnu, está dentro de cada átomo como Paramatma. Sin embargo, todos los Vishnu Tattvas emanan de Krishna, como se afirma en el Bhagavad Gita 10.2. Aham adirhi devanam. Krishna es el Adi, el principio de los devas del mundo material. Brahma, Vishnu y Maheshwar. Por esa razón, en este verso se le describe con las palabras Bhagavate Brihate. Todos somos Bhagavan, todos poseemos opulencias, pero Krishna es Briham Bhagavan, el que posee opulencia ilimitada. Isvara Parama Krishna. Krishna es el origen de todo. Aham Sarvasya Prabhavo. Incluso Brahma, Vishnu y Maheshwar vienen de Krishna. Mata Parataram Naniat Kinchi Asti Dhananjaya. No hay personalidad superior a Krishna.
Por lo tanto, Visvanatha Chakravarti Thakura dice que Bhagavate Brihate significa a Sri Krishna. En el mundo material, debido al concepto corporal de la vida, todos somos pashu, animales. Yasyatma buddhi kuna petri dhatuke swadi kalatra dishubhauma iyadihi yatirta buddhi salilena karhichi Jane swavagyeshu saeva gokaraha. El ser humano que identifica el ser con este cuerpo hecho de tres elementos, que considera que los subproductos de su cuerpo son sus familiares, que considera digna de adoración la tierra en la que ha nacido y que va a los lugares de peregrinaje simplemente para bañarse en vez de buscar a los hombres de conocimiento trascendental que allí se encuentran, debe ser considerado como una vaca o un asno. Bhagavatam, canto 10, capítulo 84, texto 13. Por lo tanto, la práctica totalidad de los hombres son pasha, animales, y son atacados por el cocodrilo de la existencia material. Ese cocodrilo no solo ataca al rey de los elefantes, sino que nos ataca a cada uno de nosotros y todos tenemos que sufrir las consecuencias. Solo Krishna puede liberarnos de la existencia material. En verdad, Él siempre está tratando de liberarnos. Isvara Sarva Bhutanam Hrideshe Arjuna Tistati. Él está dentro de nuestro corazón y nunca distrae su atención. Su único objetivo es liberarnos de la vida material. No es cierto que solo nos preste atención cuando le ofrecemos oraciones. Él trata de liberarnos constantemente, antes incluso de que le ofrezcamos oraciones. Él trata de liberarnos constantemente antes incluso de que le ofrezcamos nuestras oraciones. Él nunca es perezoso en lo que a nuestra liberación se refiere. Por eso este verso dice, Buri Karunaya Namo Layaya. Por su misericordia sin causa, el Señor Supremo siempre trata de llevarnos de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Dios está liberado y trata de liberarnos también a nosotros. Pero por más que lo intenta sin cesar, nosotros nos negamos a aceptar sus instrucciones. Sarva Dharma Parityaya Man Ekam Saranam Braya. Sin embargo, no por ello se enfada. Por esa razón, en este verso se le da el nombre de Buri Karunaya, ilimitadamente misericordioso en lo que se refiere a liberarnos de esta miserable condición material de vida y a llevarnos de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Texto número 18. Mi Señor, aquellos que están completamente libres de la contaminación material meditan siempre en ti en lo más profundo del corazón, pero aquellos que,
como yo, estamos demasiado apegados a las invenciones mentales, el hogar, los familiares, los amigos, el dinero, los sirvientes y los criados. Tenemos enormes dificultades en llegar a ti. Tú eres la suprema personalidad de Dios y estás libre de la contaminación de las modalidades de la naturaleza. Eres el manantial de toda iluminación, el controlador supremo. Por ello te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. Aunque viene al mundo material, la suprema personalidad de Dios no se ve afectado por las modalidades de la naturaleza material. Esto se confirma en el Isopanishad. Apapabibdan. Él no se contamina. El mismo hecho lo explica este verso. Guna Sangha Vivarjitaya. Aunque aparece en forma de encarnación en el mundo material, la suprema personalidad de Dios no se ve afectado por las modalidades de la naturaleza material, como se afirma en el Bhagavad Gita 9:11. Avayananti matmudha manusin tanum ashritan. Las personas necias y de escaso conocimiento se burlan de la suprema personalidad de Dios porque aparece como un ser humano. Por consiguiente, solo el mutatma, el alma liberada, puede entender a la suprema personalidad de Dios, Mukta Mavi, su Hridaye Parivavitaya. Solo la persona liberada puede pensar constantemente en Krishna. Esa persona es el más grande de todos los yogis. Texto número 18. De todos los yogis, aquel que tiene una gran fe y siempre mora en mí, piensa en mí y me ofrece servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí en yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Bhagavad Gita 6:47. Texto 19. Aquellos que centran su interés en los 4 principios de la religión, el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y la liberación, adoran a la suprema personalidad de Dios y obtienen de Él lo que desean. ¿Qué puede decirse entonces de otras bendiciones? En verdad, el Señor a veces da un cuerpo espiritual a esos ambiciosos adoradores. Que esa suprema personalidad de Dios, que es ilimitadamente misericordioso, me conceda la bendición de liberarme del peligro en que me encuentro y del modo de vida materialista. Significado por Srila Prabhupada, Kijay. En el mundo material hay personas que son akami, es decir, que están libres de deseos materiales. Otros son ambiciosos y desean cada vez más beneficios materiales. Otras desean la satisfacción en la senda de la vida religiosa.
el crecimiento económico, la complacencia de los sentidos y por último la liberación. Akama sarva kamova moksha kama duradihi y tibrena bhakti yogena. Akama sarva kamova moksha kama udaradi tibrena bhakti yogena yayeta purusham param. Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 3, texto 10. En ese verso se recomienda que cualquiera que sea nuestra posición, tanto si no pretendemos ningún beneficio material, como si los deseamos todos o aspiramos la liberación final, debemos obedecer al Señor y ofrecerle servicio devocional. De ese modo obtendremos lo que deseamos. Krishna es muy bondadoso. Yeya tamam prapadyante tanstataiva vayamyaham. El Señor siempre corresponde. Lo que la entidad viviente desee, aunque sea una entidad viviente cualquiera, Krishna se lo da. Krishna está en el corazón de todos y da a la entidad viviente aquello que desea. Isvara sarva bhutanam hrideshe arjuna tistati brahmayan sarva bhutani yantrarudani mayaya. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos. Oh, Arjuna, y dirige los movimientos de todas las entidades vivientes que están sentadas como en una máquina hecha de energía material. Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 61. El Señor da a todos la oportunidad de satisfacer sus ambiciones. Incluso un devoto tan elevado como Dhruva Maharaj deseó la bendición material de tener un reino más grande que el de su padre, y aunque recibió un cuerpo espiritual, también obtuvo ese reino, pues la suprema personalidad de Dios nunca contraría a quien se refugia en sus pies de loto. Por lo tanto, ¿por qué no iba a satisfacer el deseo de Gayendra, el rey de los elefantes, que se había entregado a él para liberarse del peligro en que se encontraba? E indirectamente para liberarse del constante peligro de la vida materialista. Texto número 20. Los devotos puros que no desean nada más que servir al Señor, le adoran completamente entregados y siempre cantan y escuchan acerca de sus actividades, que son muy maravillosas y auspiciosas. Así están siempre inmersos en el océano de la bienaventuranza trascendental. Esos devotos nunca piden al Señor ninguna bendición. Yo, en cambio, estoy en peligro y por ello oro a la Suprema Personalidad de Dios, que existe eternamente y es invisible,
que es el Señor de todas las grandes personalidades, tales como Brahma, o a quien solamente se puede llegar mediante el Bhakti Yoga trascendental. Él es extraordinariamente sutil, de modo que está fuera del alcance de mis sentidos y es trascendental a toda percepción externa. Él es ilimitado, es la causa original y goza de perfecta plenitud en todo. A Él ofrezco mis reverencias. Anya vilasita sunyam Jnana karmadi anavritam Anukulyena krishnanu Shilanam bhaktiruchat uttama. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. El servicio amoroso trascendental al Supremo Señor Krishna debe ofrecerse con actitud favorable y sin deseo de obtener beneficios materiales de las actividades fruitivas y de la especulación filosófica. Eso recibe el nombre de servicio devocional puro. Los devotos puros no tienen nada que pedir a la Suprema Personalidad de Dios. Pero Gayendra, el rey de los elefantes, forzado por las circunstancias, estaba pidiendo una bendición inmediata, pues no tenía otra forma de salvarse. A veces, cuando no queda otro remedio, el devoto puro, que depende por completo de la Suprema Personalidad de Dios, ora pidiendo alguna bendición, pero en su oración también hay remordimiento. Desde la posición en que se encuentra la persona que canta y escucha constantemente los pasatiempos trascendentales del Señor, no tiene nada que pedir en cuestión de beneficios materiales. Solo el devoto completamente puro puede disfrutar de la felicidad trascendental que se deriva de cantar y bailar con el éxtasis del movimiento de Sankirtan. Un devoto corriente no puede encontrar ese éxtasis. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu nos mostró la forma de disfrutar de bienaventuranza trascendental por el simple proceso de cantar, escuchar y danzar en éxtasis. Así es el Bhakti Yoga. Por consiguiente, del rey de los devotos, perdonen, desde la posición en que se encontraba la persona, a veces, cuando no queda otro remedio, el devoto puro que depende por completo de la misericordia del Señor Supremo, ora pidiendo alguna bendición, pero en su oración también hay remordimiento. Desde la posición en que se encuentra la persona que canta y escucha constantemente los pasatiempos trascendentales del Señor, no tiene nada que pedir en cuestión de beneficios materiales. Solo el devoto completamente puro puede disfrutar de la felicidad trascendental que se deriva de cantar y bailar con el éxtasis del movimiento de Sankirtan. Un devoto corriente no puede encontrar ese éxtasis. El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu nos mostró la forma de disfrutar de bienaventuranza trascendental por el simple proceso de cantar, escuchar y danzar
en éxtasis. Así es el Bhakti Yoga. Por consiguiente, el rey de los elefantes dijo: Abhyatmika Yoga Magyan, Adhyatmika Yoga Gamyan, indicando que solo quien se eleva al plano trascendental puede llegar al Señor Supremo. Aunque esa bendición de poder llegar al Señor cuesta muchísimas vidas, Sri Chaitanya Mahaprabhu la ha puesto al alcance de todos, incluso de las almas caídas, sin ningún tipo de patrimonio en la vida espiritual. Esto puede verse en la práctica, en el movimiento para la conciencia de Krishna. Por lo tanto, la senda del Bhakti Yoga es el proceso inmaculado mediante el cual podemos alcanzar a la Suprema Personalidad de Dios. Bhaktyaham Ekaya Grahyat. Solo mediante el servicio devocional podemos alcanzar al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 1, el Señor dice: Maya Shapta Manaparta Yogan Yugyan Nadashraya Asansayan Samagrahan Man Yata Gyasya Sitat Shrinu. Ahora escucha, oh hijo de Prita, cómo practicando el yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, puedes conocerme por completo, libre de toda duda, por el simple hecho de estar separados, por el simple hecho de estar apegados al proceso de conciencia de Krishna y pensar constantemente en los pies del loto de Krishna, podemos entender perfectamente a la Suprema Personalidad de Dios sin ninguna duda. Sri Chaitanya Mahaprabhu la ha puesto al alcance de todos, incluso de las almas caídas, sin ningún tipo de patrimonio en la vida espiritual. Esto puede verse en la práctica en el movimiento para la conciencia de Krishna. Por lo tanto, la senda del Bhakti Yoga es el proceso inmaculado mediante el cual podemos alcanzar a la Suprema Personalidad de Dios. Bhaktyaham Ekaya Grahya. Solo mediante el servicio devocional podemos alcanzar al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita 7.1 el Señor dice: Maya Shapta Manaparta Yogan Yugya Madasraya Asansayan Samagrahan Man Yata Gyasya Sitat Shrinu. Ahora escucha, oh hijo de Prita, cómo practicando el yoga con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, puedes conocerme por completo, libre de todas las dudas, por el simple hecho de estar apegados al proceso de conciencia de Krishna y pensar constantemente en los pies de lotos de Krishna. Podemos
entender perfectamente a la suprema personalidad de Dios sin ninguna duda. Hare Krishna, vamos a parar aquí. Perdonen algunas interrupciones. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Continuamos el día de mañana con el texto 22 y 24. Haribol.